Pues de nuevo, buenas tardes a todos. Estamos aquí, mi familia, mis hijos, Rosy y yo, y bueno, hermano Héctor, hermana Rosy, los que estamos aquí, pues nosotros vamos a reunirnos para el siguiente tema, el poner nuestra vida y nuestra familia delante de Dios siempre. Y una de las cosas importantes que comprendí o que entiendo es que, y además que me ha funcionado y me he dado cuenta, para unirnos con mis hijos, con mi esposa, que somos mi familia cercana, para estar conviviendo juntos, me di cuenta de que un tema y hablarle en familia a través de un tema, es la mejor oportunidad que nosotros hemos tenido para convivir juntos, para estar platicando, para romper esas barreras de separación que hay entre las familias, entre los hijos. Y esto se los digo porque pues es muy común hoy en día la tecnología, los celulares, cada quien de los hijos, nosotros mismos estamos en los teléfonos, a veces les decimos hijos o comemos y queremos platicar un ratito y ya se regresaron y se fueron a sus trabajos, tareas, o a seguir jugando, o en los Xbox, o simplemente juegos en del teléfono celular. Entonces nosotros empezamos y decidimos nosotros hacer este tipo de temas nosotros, porque empezamos a reunirnos y empezamos a platicar y empezamos a participar entre nosotros y pude empezar a conocer más a mis hijos, pude empezar a platicar más con ellos, ellos conmigo, y entonces tenemos un tema en común para todos. Y cuando tenemos un tema en común, es bien importante porque todos tienen un interés en escuchar lo mismo. Porque cuando no tenemos, o yo no tenía esa capacidad de buscar un tema en común a todos mis hijos, era más complicado, porque si yo empiezo a platicar o a hablar de algún tema de adultos, de trabajo, del negocio, y de repente a lo mejor mi hijo, el mayor, como que se enrola o como que escucha un poco, pero los chiquitos o las pequeñas, pues ellas inmediatamente se van porque no era punto de su, o sea, no le entendían o no es de su interés. O posiblemente si me ponía yo a hablar o platicar con mi hijo, el adolescente, el mayor o el segundo, y igual la chiquita pues como que no encajaba ahí, entonces yo no encontraba la manera de cómo hacerle para que estuviéramos platicando todos al mismo tiempo. Y eso lo encontré cuando empezamos a desarrollar este tipo de temas. Bueno, obviamente, cuando nosotros empezamos a hacerlo como familia, pues obviamente surge esa necesidad, y ya con los GDA, con las personas que se están uniendo o que se han unido, como ahorita es el caso de David, doña Vicky, que ya estoy viendo por allá, a Lady, mi hermana, y en fin, los que hoy no pudieron estar, pues eso es una gran satisfacción. ¿Por qué? Porque siempre creo yo que si empiezo por mi casa, es más probable que Dios bendiga no solo mi casa, mi vida, sino también pueda servir un tema como estos para las personas allá afuera. ¿Sale? Entonces, el tema anterior, nada más para recordarles, espero se hagan memoria, estuvimos hablando de que nuestra familia es un milagro, así se llamó el tema anterior, nuestra familia es un milagro. No sé si se acordarán. Bueno, eso fue la semana pasada. El día de hoy es un tema que se llama... Siempre he leído y me ha gustado la lectura y leer libros, pero llega un momento donde cuando pasamos situaciones, y yo creo que no soy el único, mucha gente ha pasado situaciones muy difíciles, y a mí la parte espiritual, a mí me empezó a ayudar mucho, 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 mucho. Empecé a salir adelante con la parte espiritual, con la fe, con la enseñanza, con el anhelo y la esperanza de que había alguien más allá de mí, superior a mí, que me ayudaría muchísimo a salir de las situaciones que yo tenía. ¿Sale? Entonces, y bueno, y obviamente se llama Dios y los milagros financieros. ¿Por qué? Porque yo tengo, digo, creo que todos a lo mejor tenemos un buen trabajo, un buen negocio, pero siempre el esperar tener mayor finanza, mayor recursos, tener libertad económica, yo creo que eso no es religioso ni es estar buscando solamente o ser ambicioso de dinero. Es una parte natural que los seres humanos requerimos y que mucha gente estamos o estaba o mucha gente está atravesando situaciones complicadas y no tienen manera, y más en esta situación de la pandemia, más en esta situación, pues hay mucha gente que no encuentra la manera y no encuentra la salida de lo que está haciendo, ha perdido su trabajo, en fin, no tienen dinero, no tienen recursos, no tienen manera de generar dinero, y esto es verdaderamente fuerte porque a veces cuando uno tiene lo básico, pues no se preocupa uno y no alcanza uno a ver la dimensión de la gente que verdaderamente tiene problemas para conseguir el básico del día. Hay gente que no tiene 50 pesos, no tiene, o 20, 40 pesos para el gasto del día. Y yo hace años yo llegaba y de repente decía, yo tengo 10 pesos, Dios mío, ¿qué voy a hacer mañana? Mis hijos van a ir a la escuela y es una frustración. Y de repente, por más que me esforzaba y trabajaba, me estaba dificultando mucho, pero mucho con conseguir lo básico. Hasta que entendí
a través del conocimiento de la palabra y empecé a entender lo que Dios hace y lo que yo entendí que tenía que hacerme hijo de Dios para empezar. Y empecé a aprender mucho de la palabra. No sé mucho, pero lo que sí empecé a aprender y a escucharlo, empecé a creer fuerte. ¿Se acordarán ustedes que hay palabra que dicen que en la Biblia donde dice que, y aquí David a lo mejor no me va a dejar mentir, donde dice que como ni los pajaritos del campo se preocupan, ¿por qué nosotros deberíamos de ocuparnos por el alimento de mañana? Pero cuando estamos en una situación tan fuerte, es difícil incrementar nuestra fe. Es muy difícil, o más bien hace falta incrementar la fe. ¿Sale? Entonces así se llama el tema de hoy, Dios y los milagros financieros. Dios bendice a quien trabaja y se esfuerza. Ojo, Dios bendice a quien trabaja y se esfuerza. Nada más que había un detalle, como decía Cantinflas. Aquí parece que carga, pero es que no está cargando. Entonces yo trabajaba con mis fuerzas, con mi ánimo decaído, no tenía energía, estaba desanimado. Yo salía a trabajar, pero con una depresión, y cuando eso sucede, pues parece que las cosas no se dan. Es como cuando alguien está bien deprimido y busca y busca y busca trabajo y pareciera que todos se ponen de acuerdo y nadie le da trabajo. Entonces es muy complicado, pero había un propósito detrás de eso. ¿Sale? Entonces, les voy a leer un poquito la introducción que dice, ¿qué actor o actriz no quisiera pasar de tener $7, que son como 150 pesos, 140 pesos, en el bolsillo a cobrar 58 millones de dólares por película? Parece una historia ficticia, pero fue una realidad para Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca, el que sale en, ¿cómo se llama la película? De Jumanji, la 2, para las que no han visto, es un pelón que está bien fortachón. Entonces él estaba en la bancarrota y tenía unas necesidades económicas muy fuertes, y obviamente ha salido en películas de acción, y la última creo que yo vi de él es de Jumanji 2. Y bueno, es un actor, creo que es el que más gana de Hollywood, es decir, de los actores que hacen películas. En 1995 él tocó fondo cuando fracasó en su deseo de ser jugador de fútbol americano. Entonces él quería ser jugador de fútbol americano, pero nada más pues no la hizo en ese momento. ¿Sale? Entonces, el futuro no era prometedor como para muchos de nosotros pareciera ser. Antes de convertirse en un ícono de la lucha libre, porque también fue luchador y también anduvo ahí esforzándose y queriendo salir adelante en ese aspecto y en esa área, también fue parte de exhibiciones callejeras donde cobrabas, hacía como que peleas callejeras y cobraba $40 la noche. Esos 1,000 pesos por actividad. Y hoy, obviamente eso no alcanza, sí alcanza para medio comer, pero no alcanza para sentirse realizado. ¿Sale? Entonces trabajó muy fuerte. Él tenía un deseo muy grande de superación, y sumado al esfuerzo y su trabajo duro, lo llevó a convertirse en estrella de Hollywood. Ahora es dueño, sino tiene una casa productora de televisión que se llama Steven Book Production, en alusión al único capital que disponía. O sea, el nombre lo hizo cuando cuando no tenía dinero, hace muchísimos años. Entonces, ¿por qué Dios? A mí me encanta hablar de estos temas y lo hablo mucho con mis hijos, ¿no? Porque pareciera que para muchas personas hablar de la cuestión económica pareciera que no es de Dios, o pareciera que la gente no le agrada, o hay iglesias que ni siquiera tocan el tema porque creen que dicen que eso es ambición, y se afanan por las cosas materiales. Y yo creo que hay una pequeña diferencia que yo entendí entre afanarse y soñar en grande, y que Dios puede a nosotros solventarnos con las necesidades básicas y muchísimo más que eso. Y lo vamos a demostrar aquí en el tema, porque dice, Dios provee a sus criaturas. Ese sería el subtema, subtema número 1. Y vamos si me ayudan a buscar por ahí, Mateo 6, Mateo capítulo 6, versículos 26 y 32. ¿Alguien más, si me ayuda a buscar Salmo 104, versículo 21? Si alguien lo tiene, me indican, ya sea David o mis hijas. Observen atentamente las aves del cielo, porque ellas no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros. No obstante, su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes para más que ellas? ¿Quién de ustedes, por medio de inquietarse, pueden añadir un codo a la duración de su vida? También en cuanto al asunto de ropa, ¿por qué se inquietan? Aprendan una lección de los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No se afanan ni hilan.
Pero les digo que ni siquiera Salomón en toda su gloria se vistió como uno de esos. Pues bien, si Dios viste así y la vegetación del campo, que hoy está aquí y mañana se echa honor, ¿no los vestirá a ustedes con mucha más razón, hombres de poca fe? Por eso nunca se inquieten y digan, ¿qué hemos de comer o qué hemos de beber o qué hemos de ponernos? Porque todas estas son las cosas en pos de las cuales las naciones van con empeño. Pues su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Gracias. Muy bien, pues bueno, ahí es una de las cuestiones muy fuertes que está diciendo que no nos preocupemos porque Él es el que se encarga de la provisión de las personas. El problema es cuando nosotros no sabemos, bueno, en mi caso, yo no sabía de esas palabras y yo no sabía de esas promesas, entonces lo que yo hacía era ni siquiera tomar en cuenta lo que Dios estaba diciendo o lo que tenía para mí. Entonces, como yo no sabía e ignoraba esa palabra, no tenía fe. Cuando yo no conozco la palabra de Dios y cuando yo no conozco a Dios, ¿cómo puedo confiar en alguien que yo no conozco? O sea, yo tengo que conocer a alguien para que yo pueda confiar. Por ejemplo, a lo mejor ahorita con el hermano Héctor o la hermana Rosy, a lo mejor si yo tengo confianza, le digo, ¿sabe qué? Tengo esta situación, ¿me puede apoyar? O ¿sabe qué? No tengo 200 pesos y me urgen ahorita, ¿me podía apoyar? Y obviamente si yo lo conozco y él me conoce, va a haber esa confianza para que yo le pueda pedir ayuda. Sin embargo, si es un desconocido para mí y yo le pido ayuda, va a ser muy complicado que me quieran ayudar. Entonces, no es que yo haya sido desconocido para Dios, más bien yo no conocía a Dios porque yo no lo había buscado, yo no sabía, no tenía ni la más remota idea de lo que era y de lo que Él estaba preparado o de lo que Él tenía y disponía para mí. Entonces lo que yo hacía era trabajar con mis fuerzas, con mi frustración. Y cuando trabaja uno desde la frustración, decía un entrenador, trabaja uno desde o va uno viviendo en la vida desde la resistencia. Es decir, lo que resisto, persisto, lo que más miedo me da, más me llega. Es decir, si yo estoy frustrado y salgo a trabajar, me pasan cosas relacionadas con la frustración porque estoy mal enfocado. Y como yo no tenía palabra, yo no conocía, estaba prácticamente espiritualmente bajo o muerto, no tenía a Dios en mi vida, no tenía el ánimo, yo no tenía nada. Yo no conocía esta palabra que ahorita mi hija nos acaba de leer. Y vamos a reafirmarla con Salmos 104, versículo 21. Creo que hermano Héctor lo tenía. Salmos 104, 21. Dice, los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Ajá. Bueno, ahí está. Entonces, Dios es el que está a cargo y de hecho ahí está hablando, al final de cuentas, hasta de los animales tienen una confianza, no son racionales, un animal no es racional, por supuesto. Por eso quizás tiene una doble ventaja, porque él no se afana, no se preocupa de lo que no hay o de lo que va a haber. Entonces yo creo que él como es creación de Dios, simple y sencillamente por naturaleza, confía en que al siguiente día va a haber alimento. Entonces él solamente, no está preocupado, frustrado, qué va a pasar, o a lo mejor imagínense hay alguien que tiene un carro nuevo, pero a lo mejor ya salió otro más de lujo y ya está con una frustración porque, híjoles, ya quiero aquel, o hay chavos o gente o personas o señores o jóvenes o señoritas que de repente tienen un buen teléfono de 20,000 pesos y de repente salió el iPhone 12 o el iPhone no sé qué número va y de repente dicen, es que no, yo quiero aquel, es el nuevo y yo ya lo quiero tener. Entonces son gente que está afanada y un animal pues al final de cuentas no hace eso y simple y sencillamente entiende que va a comer y va a tener alimento y va a sobrevivir o va a vivir al siguiente día. ¿Sale? Entonces por eso Dios provee a sus criaturas. Y cuando yo conocí esa palabra y me llega a mí esta palabra que yo estoy escuchando, me dice, Dios provee a las criaturas. Y si yo me convertí en hijo de Dios, si yo soy un hijo de Dios, cuando acepté a Jesús en mi corazón, pues obviamente como un padre se refiere o se ocupa de sus hijos, pues con toda tranquilidad yo estaba con una situación muy complicada y empezó a aumentar mi fe. Entonces yo invito o les invito aquí a los que todos nos están escuchando,
que incrementemos nuestra fe, y la fe significa es que tengo que tener confianza en que lo que yo estoy viviendo, si tengo una situación de un problema familiar o una situación económica o en una enfermedad, que Dios va a traer la provisión a mi casa. Entonces eso me quita un gran peso, me quita un gran peso y empiezo a trabajar con más tranquilidad, con más energía, con más actitud, porque ya no estoy desde la frustración. Si yo voy a abrir el negocio, si yo voy a vender algo, ya voy con la confianza en que Dios me va a respaldar. Ya tengo un pensamiento adicional en mi mente y en el corazón de que yo ya voy respaldado por algo y voy confiado en alguien que se llama Dios o que es Jesús. Entonces eso me da confianza y las cosas empiezan a funcionar mejor. Por eso entender que Dios provee a sus criaturas es fundamental, porque me quita la depresión, me va a empezar a ayudar a quitar la depresión, me va a empezar a quitar incluso hasta esa enfermedad que yo pueda tener por tanta preocupación. Y como decía una persona, si yo me estoy preocupando de más, si yo estoy viviendo frustrado, me atrevo a pensar que estás ofendiendo a Dios. Porque entonces Dios te dijo, yo estoy aquí para que confíes en mí. Y si tú te la pasas frustrado, si tú te la pasas estresándote, si tú te la pasas preocupándote por mañana, por al rato, por aquello o por esto otro, entonces tú estás pecando contra mí. Yo así me imagino diciéndome a Dios, porque yo estoy para que confíes en mí y tú no estás confiando, tú estás preocupándote y te está doliendo la cabeza o te estás preocupando porque no tienes dinero y porque no encuentras trabajo y se te está olvidando que no estás confiando en mí. Y entonces yo estoy faltándole a Dios porque no estoy confiando en Él. El número 2 es, Dios es bueno con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Sus hijos. ¿Sale? Entonces, Dios es bueno con nosotros. Y ahí lo vamos a verificar con Mateo 7, versículo 11. ¿Alguien lo tiene? Mateo 7, versículo 11. Sí, yo. Adelante. 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre en los piden? Si lo vuelves a repetir, por favor, porque como que se cortó un poquito. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? En la Biblia esta palabra nos clasifica o nos dice a Dios, nos dice a nosotros, si ustedes siendo malos, ¿por qué? Porque obviamente tendemos como seres humanos, como naturaleza, tendemos a hacer acciones malas muy rápido, ¿no? Porque tenemos quizás hemos vivido experiencias que han lastimado nuestro corazón o nuestra infancia y muchas situaciones que hemos vivido y tendemos a reaccionar como seres humanos, que es reaccionar a lo malo. Y así dice Dios, si ustedes siendo malos les dan cosas buenas a sus hijos, porque todos amamos a nuestros hijos, a veces tendemos a ayudar a otras personas, ¿no? O sea, a lo mejor no es mucho, pero tendemos a ayudarlas. Eso que somos malos, como aquí lo especifica finalmente Dios, y no significa que yo sea asesino, ratero, otra cosa. Simplemente es de un corazón muchas veces no recto delante de Dios, ¿no? Entonces nos considera, si tú eres malo y aún así le das cosas buenas a la gente que conoces o a tus hijos principalmente, ¿qué será Dios? ¿Qué es Dios? ¿Cómo no darte cosas buenas si tú siendo malo das cosas buenas? Ahora imagínate Dios, que es Dios, que Él no tiene en lo más mínimo ni un porcentaje en lo más mínimo de maldad. Él es perfecto, por eso dice Dios es bueno con nosotros, sus hijos. Si los seres humanos, incluso bajo nuestra condición natural egoísta, como seres humanos, la mayoría sabemos ser buenos con nuestros hijos, no digamos Dios que es bueno por naturaleza, ¿cómo no va a bendecirnos? O sea, cuando nosotros entendamos y nos pongamos nosotros en el entendimiento, en el entender de que somos nosotros hijos y que Dios nos bendice. Claro que de repente bueno, no de repente, más bien si nosotros vamos conociendo a Dios y Dios va especificando cómo hacer acto de obediencia, entonces yo tengo que tener la certeza y la seguridad totalmente de que Dios me va a bendecir, de que Dios nos bendice y es bueno conmigo. Entonces, eso, cada vez que yo voy conociendo a algo de Dios, me va acercando a Él porque le conozco. ¿Sí? ¿Por qué ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud
que ocasione temor de nuevo, sino que recibieron un espíritu de adopción como hijos, por la cual clamamos Abba, Padre. Ok, gracias, hija. Recibimos un espíritu de adopción, es decir, hay que decirle Dios, Padre, es mi Padre. Entonces, yo sí lo considero, Dios es mi Padre y como un buen Padre siempre va a tener provisión para nosotros. La número 3 es Dios multiplica. Ajá. ¿Alguien tiene segundo libro de Reyes, capítulo 4, del 1 al 7? Ahora bien, hubo cierta mujer de las esposas de los hijos de los profetas que clamó a Eliseo y dijo, tu siervo mi esposo está muerto, y tú mismo bien sabes que tu propio siervo había temido a Jehová continuamente, y el Creador mismos han venido a tomar ambos hijos míos por esclavos suyos, a los que dijo Eliseo, ¿qué haré por ti? Decláramelo. ¿Qué tiene en la casa? A lo que ella dijo, tu sierva no tiene nada en absoluto en la casa, sino un jarro de pico. ¿Qué contiene? Aceite. Entonces le dijo, ve, pide vasijas para ti de afuera, de todas tus vecinas vasijas vacías. No te limites a unas cuantas, y tienes que ir a cerrar la puerta detrás de ti y tus hijos, y tienes que verter el aceite en todas estas vasijas y debes apartar las llenas. Con esto ella se fue de él. Cuando ella cerró la puerta detrás de sí y sus hijos, ellos le fueron acercando las vasijas y ella fue vertiendo el aceite. Y aconteció que tan pronto como estuvieron llenas las vasijas, ella pasó a decir a su hijo, Ea, acércame una vasija más. Pero él le dijo, no hay otra vasija. Con esto cesó el aceite. Así que ella entró y lo informó al hombre de Dios verdadero y le dijo, ven, vende el aceite y paga tus deudas y tú y tus hijos deben vivir de lo que quede. Muy bien, entonces Dios multiplica lo que tenemos. Cuando conocemos esa palabra, entender que si tengo 10 pesos, eso se va a multiplicar, pero vuelvo a lo mismo. Yo comprendí que ya tenía que estar viviendo desde la confianza, porque yo estaba poniendo mucho enfoque en la escasez o en la frustración. Entonces, cuando está uno en la escasez o en la frustración, pues obviamente nuestra frustración, valga la redundancia, crece más. Cuando estamos en una situación económica, una enfermedad económica, vamos a llamarle así, estamos nosotros enfocándonos en lo negativo, en lo que no hay. Por ejemplo, entonces yo tengo aquí 50 pesos, ¿no? De repente y tengo que, o lo que sea, a lo mejor yo puedo tener 5,000 pesos, pero tengo que hacer un pago de 20,000. O sea, esto es relativo, pues. A lo mejor yo puedo hablar de alguien que tiene 50 pesos y no tiene 100 o 200 para mañana, pero puede ser que alguien tenga 10,000 pesos en la bolsa y necesita hacer pagos de 50,000. Y entonces, por lo regular, como seres humanos, lo que tendemos a hacer es que me voy a fijar en los 100 pesos o en los 10,000 pesos que no me van a alcanzar para mi pago de 50,000. O me estoy fijando en los 20 o 50 pesos que tengo y me estoy frustrando porque a lo mejor mañana tengo que tener un pago de 300 pesos o 500 pesos y yo aquí en mi mano tengo 50. Entonces mi enfoque, mi energía la estoy viendo aquí en lo que no tengo. Y cuando estoy viendo lo que no tengo, me frustro, me empieza a generar problemas. Por ejemplo, en las enfermedades viene lo mismo. Entonces, obviamente, cuando hay dolor físico en una enfermedad, es lo mismo. Entonces, no nos estamos fijando en lo que Dios puede hacer, sino me estoy enfocando en la enfermedad, ¿no? Entonces, tenemos la enfermedad o la gente tiene la enfermedad, aquí está con el dolor esto, y se está enfocando y dice, Dios, yo no quiero que me duela, yo ya no quiero que me duela. Y estamos orando y pidiendo mal. Porque es como yo decirles a ustedes, oigan, no piensen en su maestro de la primaria, no piensen en su maestro de primero de primaria o en su maestro de sexto año, no piensen en ese maestro, por favor. Y pues lógicamente, aunque yo les diga que no lo piensen, pues ustedes o yo también estoy pensando en eso. Y entonces yo le digo, Dios, no quiero este dolor, Dios, no quiero esta enfermedad. Y al final de cuentas, la palabra enfermedad, pues ahí es donde se mantiene. Y entonces me deprime, me frustra si tengo a mi familia, a mi mamá, a mi papá que estaba enfermo en ese entonces, porque yo estaba enfocado en la enfermedad, como estoy enfocado en la escasez. Y cuando estoy enfocado en la escasez, me frustra y entonces con esa energía salgo a trabajar y más no se me dan las cosas, más no sano, porque estoy enfocado en lo que no debo de estar enfocado, ¿no? Entonces estoy enfocado en lo que no debo de estar.
y dejo de pensar en la bendición. Por eso una gente que empieza a confiar en Dios, de repente yo me acuerdo, y hablando del tema, de repente había un par de zapatos de 200 pesos, pero cuando yo me compraba esos zapatos y como yo caminaba mucho, me ampollaba los pies bien feo. Pero yo estaba viendo porque era lo que me alcanzaba. Y hoy en día, aunque tenga 200 pesos, pero veo unos flexis, por ejemplo, que valen 800 pesos y posiblemente no tengo los 800, pero ya no estoy viendo los 200. Estoy viendo en que Dios va a proveer para mí los flexis que valen 800 porque son cómodos para mí, porque no me voy a lastimar y entonces dejo de pensar con carencia. Porque entonces voy a decir, no, pues es que los flexis están bien caros. Y como están bien caros, pues no, ¿cómo voy a comprar los flexis? Porque están re caros. Mejor compro los de 200. ¿En dónde estoy enfocado? ¿En la abundancia o en la carencia? Estoy enfocado en la carencia. Y como yo estoy enfocado en la carencia, a gatas me voy a comprar los de 200 pesos y después me van a andar lastimando los pies. No voy a tener la misma habilidad para caminar o la resistencia para caminar, más si trabajamos en calle o en campo. Bueno, ya trabajo en la moto, pero antes caminaba mucho. Y entonces estaba enfocado en el dolor, en la escasez y en la frustración. Ahora lo que hago es ver en la abundancia. Lo mismo pasaba en una camisa. Yo me compraba una camisa, no, es que esta vale 200 o 150 pesos, está bien barata. Y la otra vale 600. Y si me compro esta, mejor me compro 3 y no la de 600. Pero resulta que esta de 150 en un mes, o ya se despintó, ya está media peluda aquí, o de repente ya hasta se decoloró o ya se rompió. ¿Sale? Entonces, porque estoy enfocado en la carencia y por eso no salgo de donde estamos, porque estamos enfocados donde no debemos estar. Pero cuando entendemos esta parte, Dios multiplica lo que tenemos. Si tengo 200, digo, entonces Dios me va a multiplicar. Ni siquiera le tengo que decir, Dios multiplica, lo que si lo hacemos es mucho mejor. Pero si no lo hago, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simple y sencillamente actuar y decir, sentirme con la confianza, eso es aumentar mi fe y decir, yo puedo comprarme el de 600 pesos. Porque lo merezco, porque merezco lo mejor para mí. Y así me costó 1,000 o 2,000 o 3,000 pesos, es para mí. Y como es para mí, merezco de lo mejor. Y eso es un proceso que nos cuesta mucho trabajo hacer. Yo no quiero decir que, ya estoy del otro lado y ya pura abundancia y bendición, porque todavía nos llega la mentalidad de escasez. Pero por eso es bien importante agarrarse de la palabra de Dios. No sé si vuelvas a repetir la de Segunda de Reyes, 4 nada más los primeros 3. Y bueno, mientras les leo donde dice que la escasez no nos haga creer que no tenemos nada y enfoquémonos en lo que hay en nuestras manos. El tema o lo que estaban leyendo ahorita en Reyes estaba hablando precisamente de cuando les dijo, se los voy a resumir y muchos de ustedes ya se lo saben, mejor que yo, cuando decía, ¿qué tienes? Pues nada más aceite. ¿Qué más dice? Así en concreto, trae más vasijas. Y fue a traer vasijas y se llenaban y decían, ve por más vasijas y se llenaban. Y decía, ve por más vasijas y decía, es que ya no hay vasijas. ¿Sí me explico? Entonces, ¿y qué tenía? Así hagan de cuenta que tenía 10 pesos o tenía 50 pesos. Pero si tú no te fijes en los 50 pesos, tú no te fijes en los 500, tú fíjate en la bendición, en lo que Dios va a ayudar. Que si a mí me está costando 800 pesos los zapatos y cada zapato de mis hijos me valen 500 pesos, no me voy a fijar en la suma, porque me voy a desanimar. Ay, no, pues es que si yo empiezo a multiplicar, son 2,000 pesos o 1,500 o 500 por cada hijo o 600 por cada hijo y son 6 o tengo 6 en mi familia. Son 3,000, no, me empiezo a desanimar. En lugar de tener la actitud correcta de decir, yo voy a comprar esto porque lo merezco y Dios se va a encargar de proveerme y de multiplicar. Y Dios lo va a hacer. Y Dios lo hace. Cuando mis hijos se enfermó o mis hijos se enferman, nosotros usamos mucho, algunos de ustedes saben, antes de la medicina o antes de ir a un médico, por lo regular nosotros usamos algún suplemento o algo natural y lo hago con constancia y nunca me estoy fijando cuánto me voy a gastar, porque sé la importancia que tengo yo como persona, como ser humano. Y de igual manera en la ropa y de igual manera a lo mejor en los zapatos. ¿Sí me explico? Y entonces antes nosotros íbamos a buscar lo más barato para comer o no comía hasta las 8 de la noche, no comía porque no quería gastar, porque decía, no, es que 50 pesos, con eso ya comemos todos. Ya voy por 1 kilo de huevos y jitomates y ya comemos todos. Y si yo como aquí solito me lo voy a terminar yo solo. Entonces eso era que estaba yo enfocado en la carencia. ¿Sale? Entonces nada más los primeros 3, ¿los tienes? Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas
clamó a Eliseo, diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu sierva era temeroso de Jehová, y ahora he venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego. Sí. ¿Qué le está diciendo el profeta? Gracias, hija. ¿Qué le dice? Y ella le contesta, es que no tengo nada más que una vasija de aceite. ¿Qué hacía ella? Este es un mensaje muy poderoso para mí. ¿Qué veía ella? La vasija, una vasija con poquito aceite. Es lo que ella veía. ¿Qué vemos nosotros? ¿Qué ven las personas? ¿Veo mi problema? ¿Veo el problema de salud? ¿O veo el problema que tuve con mi esposa? ¿La pelea que tuve con mi esposa o en el trabajo? Y entonces hay mucha gente que está viendo que lo despidieron, nada más está viendo así el puntito negro en toda la hoja blanca, que lo despidieron. Un ejemplo, el empleado. Y no está viendo que, y cuando estamos nosotros pensando en Dios, en que Dios nos multiplica, entonces mi enfoque cambia y voy a decir, bueno, si Dios me cerró esta puerta es porque quizás Dios me abrió 3 puertas más grandes. Y entonces la mentalidad de la persona cambia y en automático el estrés o la depresión se nos empieza a ir. Porque ya no estoy pensando como, no, mi trabajo, ¿cómo es posible? Me corrieron, pero si yo lo necesito, no tengo dinero, ¿y qué voy a hacer para mañana con mi familia o en la semana? Entonces se enfoca en eso y se deprime más, me deprimo más. Pero si digo, bueno, Dios, lo más seguro es que a lo mejor ya me cerraste esta puerta porque me voy a encontrar con otro trabajo donde voy a ganar más dinero. Y entonces mi enfoque cambia totalmente. ¿Qué estaba viendo la viuda? La vasija con poco aceite. ¿Qué veía Eliseo que traía la unción y la visión de Dios? ¿Qué veía Eliseo? Él veía todas las vasijas llenas, hasta no solo las de ella, las de las demás, a donde ella las iba a conseguir. Eso veía Eliseo. ¿Qué vemos nosotros? Lo poquito, la escasez. ¿Qué ve Dios? La abundancia. Es lo que ve Dios. Fíjese qué poderoso. Por eso dice, Dios multiplica lo que tenemos. Y cuando yo empiezo a ver eso, digo, ok, bueno, pues perdí, no sé, un cliente. Bueno, si perdí un cliente es porque quizás 3 clientes más Dios me está esperando allá para que me compren y quizás me van a comprar 3 veces más de lo que el cliente que perdí me compraba, por decir algo, ¿no? O si mi trabajo, me corrieron de mi trabajo, pero me van a estar esperando allá. O la enfermedad, bueno, algo Dios está queriendo tratar conmigo, pero estoy seguro que tiene un propósito Dios muy grande para mí. Quizás mi ego, mi soberbia, mi confianza que aumente más en Dios. Y eso es lo que va a hacer. Eso significa lo que vino a hacer Eliseo. No veas una vasija, ve todo lo que Dios te puede llenar. De la nada Dios te bendice, pero para que Dios me bendiga yo tengo que creerlo, tengo que conocer la palabra y tengo que creerla y decir, ok Dios, aquí tengo 10, 20 pesos para mañana. Y entonces me dejo de afanar y preocupar con lo que va a pasar mañana en la confianza de que Dios se va a encargar del resto. Yo voy a hacer lo que a mí me toca. ¿Qué me toca a mí? Traer las vasijas. Hablarle a un cliente, ofrecer allá, eso a mí me toca. Buscar trabajo, si es que no tengo trabajo, voy a meter una solicitud aquí, pregunto allá. Eso es lo que a mí me toca, traer las vasijas. Pero a Dios le toca llenarlas. Voy a traer la mayor cantidad de vasijas porque Dios es el que las va a llenar. ¿Sale? Entonces, ya para finalizar, creamos o debemos de creer que Dios es bueno y que, que es nuestro Padre. Fíjate, debo de creer. O sea, creo, debes de creer, porque ese es el problema, que no creemos. Ya que estamos allá afuera en el campo de batalla, nos pasa como los soldados del rey Saúl. Estaban bien armados y eran no sé cuántos miles de soldados y no creyeron y Goliat los intimidó. ¿Y qué hizo David, un jovencito que no tenía ni la más remota idea de que era usar una protección de protección de un soldado? No tenía la más mínima idea de cómo usar una espada, ni cómo defenderse, ni karate, ni nada sabía de pelear con las espadas, pero tenía algo muy grande. Él lo único que hizo es acercar las vasijas de aceite, que era una la que tenía, y era la Honda que tenía. Era su herramienta. Dios se encargó de lo demás. Que de mí yo me voy a ocupar de lo que tengo. Dios, nomás tengo esta botella.
yo me voy a ocuparla de acercarla y de creer, porque eso es lo más importante, creer. Tengo que creer en que Dios me va a traer 100 de estas, o 50, o 20, o 200, hasta donde mi fe me ayude. Mi trabajo mío es acercar las vasijas, hacer lo que a mí me toca y creer esto que Dios está diciendo. Cree, debes de creer que Dios es bueno y es nuestro Padre y que Él se va a encargar de suplir lo que yo necesito y las necesidades que yo tengo. Eso, fíjense, nos dará la confianza necesaria para creer por la provisión de Dios sobrenatural. Esa palabra me va a dar la confianza necesaria para creer por su provisión de Dios, que es sobrenatural. Sobrenatural. Es decir, si yo ahorita no tengo para pagar 1,500, 3,000 pesos, pero Dios no es de cosas naturales. Y ahí me la voy a pasar si sigo creyendo en mis fuerzas. Pero si yo creo en que Dios es sobrenatural, a lo mejor necesito comprarme esto de 3,000, pero digo, yo tengo 3,000 o 2,000 pesos y yo necesito algo que vale 20,000. Pues yo voy a poner mis 2,000 o mis 3,000 que tengo y Dios se va a encargar del resto de los 17,000. O si tengo 50 pesos, Dios se va a encargar de los otros 500 que me hacen falta. Mi trabajo es creer. Es lo único que hizo Pedro. Es lo único cuando dijo, Jesús, si eres tú, haz que yo camine hacia ti. Y le dijo, pues ven. Y se paró en el mar y empezó a caminar. Lo único que tuvo que hacer es creerle y empezar a caminar. Es lo único que hizo. Ya en el camino se dudó y volteó hacia abajo y empezó a ver que era algo sobrenatural y pues obviamente ahí se hundió. Muchos de nosotros nos pasa, pero al final de cuentas llega Jesús y nos va a sacar de nuevo. Si has experimentado escasez económica, por eso fíjense qué tema tan poderoso para mí. Si has experimentado escasez económica y deseas ver la provisión sobrenatural de Dios sobre tu vida y tu familia, acércate a Él y hazle ver lo importante que es para ti. Pero ojo, fíjense, lo voy a volver a leer. Si estás experimentando escasez económica o dificultades en pagos o lo que tengamos, y deseas ver la provisión sobrenatural de Dios sobre tu vida y tu familia, acércate a Él y hazle ver lo importante que es para ti. Pero ojo, ya para ir cerrando el tema, nomás lo único que quiero que yo empecé a entender, no veamos una vasija, no declaremos una vasija, porque cuando yo empiezo a declarar, no, pues es que está bien difícil aquello, o está bien caro, o está bien esto, entonces yo le estoy dando centro a la carencia, no le estoy dando la confianza que Dios merece para que Él trabaje en lo sobrenatural. ¿Sale? Por último, si alguien tiene Efesios 3:20, ¿lo tienes? 3:20. ¿O cuál tienes ahí? Sí. Efesios 3:20. Habla acerca de que pidamos al Señor que provea a las personas más necesitadas y a todos los que tengamos un requerimiento. ¿Sale? A ver, mi hija lo va a leer. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Aquel, gracias hija, aquel que es más poderoso. Vamos a confiar en el que es más poderoso. Vamos a confianza. Y yo así veo mucha gente que tiene una muy buena posición y todo el tiempo se la pasa diciendo, pareciera que nunca tienen. Pareciera que nunca tienen, o sea, pero no, yo no tengo. Y de repente a mí me decía quizás alguien más o mi esposa me llegaba a decir, oye, si fulanas personas o aquellas personas te escuchan lo que tú estás diciendo, no te lo creen, porque dicen, mira, él a lo mejor le pagan un cheque de 5,000 pesos. Yo no tengo nada, yo ya quisiera ganar esos 5,000 o 10,000 o esos 3,000 o lo que yo me depositaron. Y aquel que no tiene nada y tú diciendo que no tienes, que no te alcanza, que quién sabe qué, quién sabe cuándo, y otra persona dice, si yo tuviera lo que él tiene, yo no diría nada, yo estaría feliz y agradecido. Pero bueno, así es que aquí no tiene mucho que ver en cantidades. Tiene que ver qué es lo que yo estoy emitiendo. Una persona que cuando empezamos a ser abundantes, lo empezamos a hacer desde lo que tenemos. No necesito tener 100,000 pesos o 200,000 o 50,000 para que yo me crea abundante, porque estoy seguro que si no soy abundante, aunque yo tenga los 100,000, no me voy a sentir abundante todo el tiempo. Entonces, tengo que hacer mis declaraciones correctamente.
Y yo desde ahorita a mí nunca, pero nunca me van a decir, nunca a mí me van a escuchar decir, no, es que no tengo. No, es que no, fíjate que está bien difícil la situación. No tengo. Nunca lo van a escuchar de mí. Así tenga 100 pesos en la bolsa o así no tenga nada en la bolsa. Porque entonces yo estaría decretando que en verdad no tengo. Y yo sí tengo. Si son 50 pesos o 100 pesos lo que tengo, sí tengo. Y a lo mejor